Muy bien, mis amigos, ¿me pueden escuchar? Sí. Muy bien, bienvenidos al Jardín de la Tumba. Mi nombre es César, como en la ensalada, y tengo el privilegio de servirlos en este lugar. Así que ya vamos a comenzar con nuestro recorrido, si ustedes están listos, ¿sí? Y de camino al sepulcro, voy a estar mostrándoles el lugar donde ustedes tendrán la celebración de la Santa Cena. De hecho, el lugar de la Santa Cena se encuentra justo al lado de la tumba. ¿Qué les parece? En una capilla que fue remodelada recientemente, así está nuevita de paquete. En ese lugar ustedes tendrán la celebración de la Santa Cena. Así que, mis amigos, si estamos listos, vamos a comenzar. Por cierto, ¿todos tienen los auriculares? ¿O a alguien le falta? ¿No? ¿A usted no le funciona? ¿Funciona? Buenísimo. Entonces, mis amigos, comenzamos. Entonces, mientras vamos caminando, voy a ir dando una explicación del lugar. De esa forma puedo dar mayor contenido acerca del lugar. Así que, mis amigos, acompáñenme. Por supuesto, como usted quiera. Muy bien, mis amigos, una vez más, bienvenidos al Jardín de la Tumba. Ustedes han venido a un lugar muy, pero muy especial. Es un lugar muy especial, no solamente porque es identificado como el posible lugar de la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesucristo. Es un lugar muy especial porque en este lugar se proclama el Evangelio. Y ese es el propósito principal del lugar. Esta es la misión principal de este lugar, la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Ahora, creo que es importante mencionar como prefacio que el Jardín de la Tumba existe como una de dos alternativas oficiales para el lugar de la crucifixión, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Decimos que es una de dos alternativas oficiales porque a través de los siglos y aún en recientes décadas, diferentes lugares fueron sugeridos para el lugar de la crucifixión, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Por lo menos seis lugares fueron identificados a través de la historia, de los cuales solamente 2 lugares tienen mayor fundamento histórico, bíblico y arqueológico. La tradición más antigua se encuentra dentro de los muros de la ciudad, que es la Iglesia del Santo Sepulcro. Ese lugar fue establecido en el siglo IV después de Cristo. Y a través de los siglos, aquel lugar ha sido identificado como el lugar tradicional. Ahora, en siglos recientes, a mediados del siglo XIX, algunos teólogos y arqueólogos comenzaron a identificar el lugar que vamos a estar viendo ahora y también toda la propiedad por el cual hemos atravesado para venir aquí como una otra alternativa viable, ya que este lugar posee elementos históricos y arqueológicos que van conforme a la descripción que vemos en la Biblia. Todo lo que vamos a ver en este lugar encaja perfectamente dentro del perfil de lo que vemos en los evangelios. Hay tanto para ver en Jerusalén, ¿sí? Y tan poco tiempo. Y bueno, por esa razón siempre animo a la gente. Yo sé que es caro venir, pero al mismo tiempo vale la pena para poder aprender un poco más, pero al mismo tiempo, cuando uno viene a visitar Israel, uno puede leer la Biblia en colores y en 3D, ¿sí? Ya uno tiene una mejor imagen de cómo hubiese sido en los tiempos antiguos, ¿sí? E inclusive en la antigüedad la gente se refería a Jerusalén como el quinto evangelio. ¿Sí? No que haya un otro evangelio, simplemente es que la gente podía experimentar en carne propia la tierra de la Biblia, ¿sí? Y aquí estamos nosotros frente a el lugar de la calavera. Como estaba mencionando antes, en siglos recientes se comenzó a identificar este lugar como una otra alternativa viable para el lugar de la crucifixión. En siglos recientes se comenzó a identificar este lugar como una otra alternativa viable, ya que este lugar posee elementos históricos y arqueológicos que van conforme a la descripción que vemos en la Biblia. Todo comenzó en el año 1842, algunos años antes de que yo naciera. En el año 1842, un teólogo alemán escribe acerca de este lugar que se ve aquí como el lugar de la calavera en base a ciertos rasgos que este hombre había identificado en el lugar.
Uno de los elementos principales que atrajo a las personas al lugar tuvo que ver con lo que las personas vieron al venir a este lugar, la apariencia del lugar o la semejanza de una calavera en la ladera del monte. En esta fotografía ustedes pueden observar las cavidades, aquí entre mis dedos uno puede observar las cavidades o las cuencas de los ojos, ¿sí? En el centro uno puede ver el puente de la nariz, que hoy día lastimosamente ya no está conectado porque ese pedazo, pues esa parte se desmoronó hace 4 años atrás, ¿sí? En el invierno del 2015. Y la parte inferior hoy día también se encuentra bajo tierra, ¿sí? Bajo la estación de autobuses que tenemos aquí atrás. Mas al ver esto las personas, ellos comenzaron a asociar la apariencia del lugar con el significado del nombre del lugar donde Jesús fue crucificado. La Biblia dice en Marcos 15:22 que le trajeron a Jesús al lugar llamado Gólgota. O sea, el nombre del Gólgota en su origen es un nombre arameo que simplemente significa calavera. Y en español decimos Calvario, que es un nombre latín que también significa calavera. O sea que cuando hablamos del Calvario, el Gólgota o el lugar de la calavera, en realidad estamos hablando del mismo lugar, pero en diferentes idiomas. La segunda razón que atrajo a las personas al lugar tuvo que ver con la ubicación de este lugar con relación a la ciudad antigua. Mirando en aquella dirección, allá atrás uno puede ver la ciudad antigua de Jerusalén y el muro norte de la ciudad antigua. Según lo que vemos en el Evangelio según San Juan capítulo 19, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en las afueras de la ciudad, pero también dice Juan capítulo 19, en el versículo 20, que la crucifixión estaba cerca de la ciudad, ¿sí? Y también en Hebreos capítulo 13, en el versículo 12, el autor nos dice que Jesús, de manera a santificar a las personas con su propia sangre, Él padeció en las afueras del portón de la ciudad. Mis amigos, la ubicación de este lugar encaja dentro de este perfil. Ahora es importante aclarar que la ciudad antigua que tenemos allá atrás hoy día ya no es de la época de Jesús. La ciudad de la época del primer siglo fue destruida en el siglo II, en el año 135. En el año 135 la ciudad de Jerusalén se barrió y encima se construye una otra ciudad, pero ya con una estructura diferente, con la estructura de un campamento romano. Y lo que tenemos aquí hoy día fue reconstruido ya en siglos posteriores, en la época en que los turcos otomanos estaban en control de esta tierra. Y ellos, al construir los muros de la ciudad en el siglo XVI, en esa sección del muro norte que ustedes ven allá atrás, incluyendo el portón de Damasco a la derecha, allí ellos ubican el muro en la ubicación original del segundo muro de la época de nuestro Señor Jesucristo. El muro que originalmente fue construido por el rey Herodes el Grande. La implicancia de la ubicación de ese muro para este lugar es que aquí podemos decir con toda certeza que nos encontramos fuera de la ciudad de la época del primer siglo y cerca de la ciudad tal cual describe la Biblia. Estamos en un lugar también bastante céntrico y bastante estratégico para la exhibición de crucifixiones desde un punto de vista romano. Los romanos en la antigüedad tendían a exhibir las crucifixiones en las orillas de las carreteras principales, no encima de los montes como uno normalmente ve en las películas. Lo que vemos en las películas no es históricamente correcto y tampoco bíblicamente correcto, ¿sí? Normalmente le llamamos al lugar de la crucifixión de Jesús el Monte Calvario, simplemente por la tradición, pero el término monte no es un término que encontramos en los evangelios en conexión al lugar de la crucifixión. Es más, hay muchos indicadores de que la crucifixión hubiese estado al nivel de las calles y en las orillas de las carreteras principales, porque la idea no era simplemente exhibir la crucifixión. La idea era que la gente pudiera ver de cerca y también que la gente pudiera interactuar con aquellos que fueron crucificados. La idea era que la gente pudiera ver el sufrimiento, la agonía y también, mis amigos, la vergüenza de aquellos que fueron crucificados, porque los que eran crucificados eran exhibidos completamente desnudos. Mis amigos, era una humillación total, era una imagen bastante sangrienta, ¿sí? Cruel, grotesca y obscena.
para la gente que pasaba cerca del lugar de la crucifixión. Era una forma de escarmiento y de intimidación. Era una forma de mostrar una lección a aquellos que querían levantarse en contra del poder del Imperio Romano. ¿Por qué menciono estos detalles, mis amigos? Aquí cerca tenemos dos carreteras antiguas que datan de la época del primer siglo. Frente a la estación de autobuses hoy día tenemos la carretera del Sultán Sulimán, ¿sí?, que atraviesa justo al costado del muro norte de la ciudad antigua. Esa carretera es la ubicación original de una carretera antigua que llevaba a la ciudad de Jericó yendo hacia el este, y en la dirección opuesta conectaba con otra carretera que llevaba a la ciudad portuaria de Jope, Jaffa o Tel Aviv-Yafo. Y aquí aproximadamente 200 metros en esta dirección tenemos el portón de Damasco, y en esa sección comenzaba otra carretera que pasaba por la villa de Siquén y terminaba con la ciudad de Damasco, en el día de hoy Siria. Desde un punto de vista bíblico y extrabíblico, mis amigos, el lugar encaja perfectamente dentro del perfil. Y hay tanto más que uno podría decir en cuanto a este lugar, pero al final del día, mis amigos, lo que es más importante para nosotros, especialmente para mí, es la razón por la cual Cristo murió en esa cruz. Porque en esa cruz Jesucristo, el Hijo de Dios, cargó con nuestros pecados, con nuestra culpa, literalmente con nuestra vergüenza, mis amigos. En esa cruz Él derramó su sangre pagando el precio que ninguno de nosotros podía pagar. Y Él tenía que ir a la cruz, mis amigos. Jesús ya lo sabía. Él tenía que ir a la cruz del Calvario, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no podía haber la remisión o el perdón de los pecados. ¿Por qué? La Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. No solamente la muerte física, mis amigos, sino también la muerte espiritual. Toda muerte que vemos en la Biblia tiene la implicancia de una separación. Mis amigos, la muerte espiritual tiene que ver con la eterna separación de Dios, según lo que vemos en las Escrituras. Pero Dios, en su infinito amor, mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo a vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros podía vivir, y a morir la muerte que todos nosotros merecíamos morir. Y en esa cruz Jesucristo cargó con sus pecados y mis pecados, y con su sangre pagó el precio por amor a usted, por amor a mí. Esto es lo más importante para nosotros, mis amigos, y yo quiero invitarlos a meditar en estas palabras y analizar su corazón también, para ver en dónde usted se encuentra en su relación con Dios, porque su relación con Dios, mis amigos, es la cosa más importante del cual podemos hablar aquí. Vamos a hablar un poco más al respecto en la segunda parte de nuestra explicación. Ahora yo quiero invitarlos a pasar al frente, a sacar fotografías, y después continuaremos hacia la segunda parte de nuestro recorrido. Mis amigos, adelante, pueden pasar a sacar fotografías del lugar. Y mis amigos, cuando se acerquen hacia la baranda, a la mano izquierda van a ver una fotografía que fue capturada en el año 1901, que es un buen punto de referencia para ustedes. Esa fotografía muestra cómo se veía el lugar en la antigüedad sin la estación de autobuses, y también en esa fotografía ustedes pueden ver con mayor claridad la totalidad de la semejanza de la calavera, tal cual como se había visto a mediados del siglo XIX. Y hay lugar para todos también. Hay más lugares allá a los costados, y me voy a asegurar de que todos puedan ver las fotografías. Y mis amigos, aquí no vamos a pasar mucho tiempo aquí. Brevemente nos detenemos aquí porque quiero señalar dos elementos arqueológicos que fueron encontrados en el lugar, que hacen que el lugar encaje aún más dentro del perfil bíblico. Todo lo que ustedes ven en este lugar encaja dentro de lo que vemos en las Escrituras. La Biblia nos enseña en el Evangelio de Juan capítulo 19, en el versículo 41, que en el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto. Y en el huerto una tumba nueva, en el cual nadie había sido puesto.
Según la descripción de Juan, el lugar de la crucifixión y la tumba estaban en una proximidad cercana. Muchas veces nos imaginamos que la tumba y el lugar de la crucifixión estaban un poco distantes, pero según lo que vemos en la Biblia, estaban muy cerca el uno del otro. Es más, Juan 19:42 nos dice de que esa fue una de las razones por la cual colocaron el cuerpo de nuestro Señor en aquel sepulcro, porque aquel sepulcro estaba cerca. Hablando del sepulcro de quién? De José de Arimatea. Muy bien, muy bien. Entonces Juan dice también de que en esa propiedad donde el sepulcro estaba, en la propiedad de José de Arimatea, no de Arizona, allí había un huerto. Mis amigos, en esta propiedad tenemos evidencias arqueológicas de un huerto de aproximadamente 2000 años atrás. La evidencia más sólida que tenemos de un huerto de la antigüedad en este lugar fue el descubrimiento de una batea de recolección que era parte de un lagar. ¿Sí? Esto fue descubierto en el año 1924. ¿Sí? El lagar era el lugar donde se pisaban las uvas para extraer el mosto para producir el vino, y el lagar se encontraría en algún lugar en esta área de la plataforma, pero todavía el jardín debe de excavar en esta sección, y lo que se encontró fue la parte inferior, que es la batea de recolección, donde se juntaba el mosto, porque del lagar donde se pisaban las uvas, el mosto caía a un nivel inferior, que era la batea de recolección, donde se juntaba el mosto para comenzar el proceso de fermentación para la producción del vino. Y esto que tenemos aquí es esa batea de recolección. Y fue algo muy importante, muy significativo para el lugar, porque nos indica de que aquí hubo un huerto, más específicamente hablando un viñedo, aproximadamente 2000 años atrás. Pero el elemento más importante que todos ustedes vinieron a visitar en esta mañana se encuentra al final de nuestra visita, allá abajo, que es la tumba vacía. Aleluya. Hasta el año 1867, toda esta propiedad que tenemos aquí se encontraba bajo tierra. ¿Sí? Y en el año 1867, la tumba fue descubierta cuando el dueño de la propiedad en ese entonces, el hombre estaba excavando en su propiedad buscando cisternas de agua, o un lugar donde hacer una cisterna de agua de lluvia, y en el proceso él encuentra la tumba que ustedes ven aquí, la tumba que ustedes visitarán en unos instantes. Esta tumba que ven aquí es una tumba judía de una familia rica. Y como tal, la tumba por dentro está compuesta de dos partes o de dos cámaras. Quiero mostrarles un diseño que fue hecho por un arqueólogo local que nos muestra cómo, que nos muestra cómo se veía el interior de la tumba en la antigüedad. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes ingresen a la tumba, ustedes van a ingresar a esta primera cámara que se ve aquí. La primera cámara que ustedes ven aquí era conocida como la antecámara. La antecámara era el lugar donde se hacía la preparación del cuerpo y donde también la familia tenía el ritual de lamentación final, o el funeral, por así decirlo, o el duelo final, por así decirlo. Y después de esto se transfería el cuerpo a la mano derecha, que es la cámara de la sepultura, donde uno puede encontrar 3 lóculos, 3 estantes de sepulturas. Este fue un sepulcro ancestral, una tumba familiar de una familia adinerada. Y hay tanto más que uno podría decir en cuanto a este sepulcro, pero al final del día, mis amigos, ustedes hoy vinieron a visitar una tumba vacía, porque Él no está aquí, pues ha resucitado. Perdón, dígame. Esta parte se llamaba Carlos. No, estoy bromeando. No, esta es la cámara de la sepultura. La cámara de la sepultura, sí. Aquí, ahí está, ahí les sostengo. Pero mis amigos, como les dije, ustedes hoy vinieron a visitar una tumba vacía, porque Él no está aquí, pues ha resucitado. Mis amigos, Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pagando el precio que ninguno de nosotros podía pagar. Él fue sepultado, pero al tercer día Él físicamente resucitó de entre los muertos, porque Él es Dios y porque Él es el Señor de la vida, mis amigos. Jesucristo está físicamente vivo hoy para dar vida nueva a todos aquellos que ponen su fe y su plena confianza en lo que Cristo
hizo por nosotros en la cruz del Calvario. De esto se trata este lugar, mis amigos. Esto es lo más importante. Y quiero invitarlos nuevamente en esta mañana a meditar en estas palabras y también analizar su corazón para ver en dónde usted se encuentra en su relación con Dios, porque su relación con Dios es la cosa más importante del cual podemos hablar aquí. Sí, podemos hablar mucho de la historia y de la arqueología del lugar, pero lo más importante es el por qué Él fue a la cruz del Calvario y en dónde usted se encuentra en su relación con Él. Gloria a Dios. Mis amigos, ahora sí, ya vamos a ir a ubicarnos en la fila. Ahí voy a estar dando algunas instrucciones para que visiten el sepulcro y también les estaré mostrando el lugar donde tendrán la Santa Cena. Así que mis amigos, acompáñenme en esta dirección. Vamos a bajar a visitar el sepulcro. Tal cual como Priscila había indicado, ¿sí? El lugar de la Santa Cena, cuando termine de visitar el sepulcro, es aquí dentro. La capilla de la cisterna, ¿sí? La capilla de cisterna, ya todos los elementos están preparados allá para ustedes. Entonces, cuando terminen de visitar el sepulcro, saldrán por este camino, ¿sí? Y vendrán a este lugar. Ahora, ustedes van a proceder a visitar la tumba en grupos de hasta 7 personas a la vez. Eso va a dar lugar suficiente adentro para moverse, para ver y sacar buenas fotografías. Lo único que pedimos, mis amigos, es de por favor no posar para las fotografías dentro de la tumba o frente a la entrada de la tumba o de no hacer selfies, simplemente por una cuestión de reverencia. Queremos mantener la atmósfera de reverencia y de contemplación silenciosa tanto dentro de la tumba como frente a la entrada de la tumba. Y mis amigos, 2 cosas más para terminar. Cuando vayan a sus casas y vean las fotografías del lugar, por favor, oren por nosotros. Aquí predicamos el Evangelio de Jesucristo todos los días. Y lo segundo es que si sienten que el lugar fue de bendición, el lugar de la Santa Cena, junto a los elementos, verán una cesta para Shalom Abraham. Verán una cesta para ofrendas y donaciones. Hacemos esto porque aquí no cobramos entrada. Como ministerio evangelístico, mantenemos las puertas abiertas en forma gratuita porque queremos que todos tengan la oportunidad de escuchar un claro mensaje del Evangelio. La forma en que el lugar se mantiene es a través de la generosidad de los visitantes que entienden la visión y la misión del ministerio del Jardín de la Tumba. Por esa razón verán la cesta en aquel lugar. Ahora sí, mis amigos, vamos a acercarnos aquí y ya vamos a proceder a visitar el lugar, la tumba, en grupos de 7 personas a la vez.